de la criptosfera, resistencia en el criptoespacio profundo. Mientras todos miran otra cosa, algo enorme está pasando, y hoy tenemos un material que puede explotar en nuestras manos. Esto que vas a escuchar suena loco, pero los datos no mienten, y aquí te muestro rendimientos institucionales de Asia, Mu Digital, y justo ahí entendí que no era una noticia más. Era un punto de inflexión. Así que prepara tus ojos y oídos, porque cada noticia que viene a continuación tiene claves que todo Satoshi maniático debe conocer, desde movimientos institucionales en Asia, hasta regulaciones que podrían redefinir la soberanía monetaria, pasando por tokens estratégicos que se mueven en silencio. Lo que vas a escuchar no es casualidad. Cada dato, cada indicador y cada movimiento tiene sentido, y aquí te voy a mostrar cómo descifrarlo antes que el resto del mercado. Asia está llevando sus rendimientos institucionales directamente al mundo on-chain, moviendo BTC y Ethereum de forma silenciosa pero estratégica. Por consiguiente, quienes siguen de cerca el trading futures, cripto trading y las estrategias de DeFi pueden anticipar movimientos que impactarán en el blockchain global. Vale la pena destacar que la acumulación institucional no solo afecta a BTC y ETH, sino también a altcoins como Solana y Dogecoin, creando oportunidades para holders y la criptocomunidad. Indagué qué rayos estaba pasando en los pasillos del poder, y fue entonces cuando vi algo que nadie más parece haber notado. A su vez, el flujo de capital y los contratos en blockchain technology abren la puerta a movimientos silenciosos que solo los atentos pueden detectar. Ripple VSSEC XRP estuvo todo el tiempo frente a nosotros, como un secreto a plena vista. La demanda de la SEC contra Ripple, lejos de debilitar a XRP News, fortalece su narrativa institucional. No obstante, los reguladores siguen intentando frenar su impulso. Fíjate que para quienes observan crypto signals y estrategias de futures trading, cada retroceso de XRP se convierte en una oportunidad de acumulación estratégica. Incluso, la combinación de la narrativa legal con la adopción de la comunidad refuerza la posición de XRP en Blockchain Insights y criptocomunidad. Una simple fórmula en 3 pasos, que transforma a cualquier holder en leyenda del criptoespacio. Proyecto de Trump y WLFI, esta jugada parece absurda, pero por eso mismo, funciona. El proyecto de Trump lanzó la quema de tokens, provocando que WLFI cayera un 30%. Como resultado, los traders atentos a cripto trading futuros detectan patrones que indican oportunidades de entrada silenciosa. De hecho, cada quema busca redistribuir liquidez y afectar el blockchain, mientras los holders observan cómo se reconfigura la acumulación. Sumado a eso, los movimientos afectan a tokens relacionados y a toda la criptocomunidad, generando señales que solo quienes analizan los datos pueden anticipar, y te voy a mostrar por qué este movimiento puede cambiarlo todo. RAK Properties acepta Bitcoin. Empecé a seguir el rastro de esta estrategia silenciosa. RAK Properties de Emiratos Árabes Unidos aceptará Bitcoin, BTC y otras criptomonedas como Dogecoin y Solana para transacciones inmobiliarias. Sumado a eso, esta adopción redefine la soberanía monetaria en la región y abre oportunidades para proyectos de Ethereum staking y estrategias de DeFi. Cabe señalar que estas decisiones estratégicas envían señales al mercado global y a la criptocomunidad, creando ecosistemas integrados con Blockchain Insights. Lo que encontré fue una anomalía que nadie está comentando. Estaba camuflada en los datos, justo ahí donde no miran. A su vez, anticipa movimientos institucionales y contratos inteligentes, reforzando la relevancia de BTC y ETH en el mercado. Singapur Innova VS Occidente regula, le llaman el código triple, una secuencia que usan los que realmente mandan. Mientras Occidente regula la criptocomunidad y discute nuevas leyes, Singapur avanza con innovación y estrategias pro-cripto. Al mismo tiempo, se observa cómo los exchanges y plataformas como Pionex y CryptoNews locales aprovechan cada movimiento para reforzar la adopción de BTC, ETH y altcoins. Fíjate que cada nueva regulación abre oportunidades para holders que siguen trading tips, estrategias de DeFi y blockchain technology, adelantándose a los grandes players. Esto no es casualidad.
cada nueva ley abre puertas a movimientos silenciosos de las ballenas. Incluso, la combinación de innovación y acumulación institucional en CryptoSignals redefine cómo se mueve la liquidez global. Primero enfócate en Bitcoin, luego mira cómo las altcoins reaccionan. Bitcoin se mantiene firme en $109.383. El soporte clave está en $107.539, mientras que la resistencia inmediata se encuentra en $110.653. Si el precio supera este nivel, podríamos ver un impulso hacia los $115.000. Esto que vas a escuchar suena loco, pero cada movimiento de BTC revela quién realmente manda en el mercado. Si el precio supera los $110.653, podríamos ver un impulso hacia los $115.000. Sin embargo, los traders deben estar atentos a posibles correcciones si el precio no logra mantener el soporte. Entonces, la actividad de las ballenas y la acumulación institucional hacen que cada retroceso sea una oportunidad para anticipar movimientos futuros. Ethereum cotiza a $4.329.77. El soporte clave está en $4.236, mientras que la resistencia inmediata se encuentra en $4.420. Si el precio supera este nivel, podríamos ver un impulso hacia los $4.530. Me puse a indagar qué rayos estaba pasando en la red de Ethereum, y encontré señales que pocos están notando. Por lo tanto, si el precio supera $4.420, podríamos ver un rally hacia $4.530. Por lo tanto, los traders de Ethereum Staking, DeFi Strategies y Trading Tips deben vigilar los indicadores técnicos para detectar entradas inteligentes. Solana se encuentra en $200.88. El soporte clave está en $194.39, mientras que la resistencia inmediata se encuentra en $204.38. Si el precio supera este nivel, podríamos ver un impulso hacia los $220. Lo que encontré fue una anomalía que nadie está comentando, y está justo en los datos de volumen. Si el precio rompe $204.38, podríamos ver un impulso hacia $220. Incluso, el crecimiento de la actividad en Pionex Bots y Solana Trends indica acumulación silenciosa. A su vez, la adopción en DEX y los movimientos de liquidez muestran señales claras para holders estratégicos. XRP se mantiene en $2.80. El soporte clave está en $2.71, mientras que la resistencia inmediata se encuentra en $2.82. Si el precio supera este nivel, podríamos ver un impulso hacia los $3. Estuvo todo el tiempo frente a nosotros, y solo los que leen las señales pueden anticipar lo que viene, por lo cual, los indicadores de XRP News, Futures Trading y CryptoSignals muestran oportunidades de acumulación silenciosa. Dogecoin cotiza a $210.324. El soporte clave está en $205.676, mientras que la resistencia inmediata se encuentra en $217.059. Si el precio supera este nivel, podríamos ver un impulso hacia los 22 centavos. Esta jugada parece absurda, pero por eso mismo, funciona. La liquidez retail da pistas que solo los atentos pueden leer. A su vez, quienes siguen Crypto Trading, Trading Bots y Pionex Trading pueden anticipar movimientos especulativos. Al rastrear esto, descubrí movimientos que redefinen quién manda en este juego, pero vamos por partes, que aquí está la clave real. Mientras ocurre esto, en Corea del Sur se impulsa una ley de activos virtuales junto a marcos regulatorios para stablecoins, mientras mercados aún luchan con reglas contradictorias entre innovación y control. Además, en la UE, MiCA ya está operativo y el bloque lidera con un marco uniforme que regula stablecoins, VASPs y DeFi, apostando a la transparencia y a mitigar la fragmentación regulatoria. Cabe señalar que, en Estados Unidos, la aprobación del Genius Act y ejecutivas recientes rechazan los CBDC, reforzando los stablecoins bancarios como infraestructura de pago legítima. Justamente, estas divergencias globales transforman el entorno.
Asia innova bajo regulación, Europa formaliza con estructura, y Estados Unidos juega con libertad ligada a monedero digital. Me voló la cabeza lo que está pasando, un mosaico regulatorio que esconde la jugada estratégica para posicionarse antes que los demás reaccionen. A la vez, conformar una visión clara de esto te permite anticipar dónde fluirán los capitales y cómo ajustarán sus estrategias las criptoempresas y la criptocomunidad ante los nuevos requerimientos. Así que guerreros del mercado, mientras los legisladores debaten, algunos ya están moviendo ficha. Lo que hoy parece burocracia es estrategia de acumulación silenciosa, y quienes vean esa brecha estarán listos para actuar primero. Por lo tanto, hoy vimos cómo los movimientos de ballenas en BTC preparan el terreno para oportunidades de acumulación. El soporte no es un piso, es una trinchera de acumulación institucional. Fíjate que Ethereum y Solana también reaccionan a estas señales de manera sincronizada, conectando con las noticias de adopción corporativa. Al rastrear esto, encontré una técnica que solo usan los insiders del ciclo, pero te lo explico en un segundo, porque aquí está la clave real. Por lo tanto, los movimientos actuales no son casualidad, revelan cómo la comunidad Bitcoin y los traders de Crypto Signals pueden adelantarse a la mayoría. Al mismo tiempo, Ethereum y Solana muestran que la adopción tecnológica y la acumulación institucional avanzan en paralelo, reforzando estrategias. De hecho, cada retroceso del mercado es una oportunidad para posicionarse estratégicamente, conectando con Trading Tips, Trading Futures y Crypto Trading. Satoshi maníacos y legionario de las trincheras cripto. Suscríbete, activa la campana y únete a esta resistencia, porque hoy hemos visto movimientos que van a definir la próxima fase del criptoespacio profundo. Vale la pena destacar que, la acumulación institucional en BTC y ETH sigue en segundo plano, mientras la soberanía monetaria se redefine. Por lo tanto, este martes es clave para anticipar oportunidades antes que los titulares las marquen. Nos vemos combatiendo en el criptoespacio.